Esta exposición corresponde a un análisis genérico de las perspectivas de la justicia administrativa en el caso de Chile y es una presentación complementaria a las números 6 y 7 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde estamos estudiando revisión judicial. En la presente haré un pequeño resumen de la discusión planteada de la evolución histórica y al final estudiaré específicamente los resultados de un estudio sobre jurisdicción administrativa especializada. Existen dos reglas sobre las cuales tradicionalmente nosotros hemos descansado nuestra discusión. La primera tiene que ver con el mítico artículo 87 de la Constitución del 25, que ordenaba la creación de los tribunales contenciosos administrativos, ley que nunca se dictó. Y la segunda, del artículo 38, inciso segundo de la Constitución del 80, que da origen a múltiples discusiones, por un lado como fundamento de la acción de responsabilidad y por la otra como la acción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que, en definitiva, la regla 38, inciso segundo, es una regla de tutela judicial efectiva frente a la administración. Pero para poder entender el estado de la discusión del caso chileno, nosotros hemos dividido ese proceso en tres grandes etapas. El primero es el ocurrido entre la Constitución del 25 y el 73, el segundo es lo que sucedió durante el periodo de dictadura, finalmente lo que sucedió de vuelta a la democracia. En primer lugar, como ya anticipé, la Constitución del 25 trató de establecer un contencioso administrativo para la impugnación de los actos de autoridad. La regla del artículo 87 de la Constitución del 25 condicionó la existencia de estos a la dictación de una ley que, como también se sabe, nunca se dictó. Por eso, bajo su vigencia, la gran interrogante de la doctrina y de los jueces era tratar de resolver la pregunta, y si hay un conflicto contencioso administrativo entre un particular y el Estado, ¿quién resuelve el asunto? Esta era una pregunta importante porque, como también se sabe, bajo la Constitución del 25 se realizaron reformas sociales significativas que tensionaron la relación de derechos entre particulares y el Estado, específicamente la propiedad, y por lo tanto la inexistencia de tribunales contenciosos administrativos se hizo mucho más evidente. Hasta mediados de los 60, los jueces en general se declararon incompetentes, generando una verdadera sensación de omisión de tutela. Esto generó una consecuencia adicional, y es que en algún sentido la Contraloría se transformó en un sistema de solución de controversias anormal, cuestión que hemos estudiado en otro momento. Pero desde el año 68, particularmente desde el mítico asunto Juez de Melipilla con Presidente de la República, los jueces consideraron que si conocían una acción civil cualquiera y en ella se encontraba involucrado un acto administrativo, entonces existían razones suficientes para declararse competente. Desde entonces la Corte permanentemente señaló que mientras no existieran los tribunales contenciosos administrativos, ellos eran los competentes, cuestión que se vio revelada y reflejada finalmente en el discurso inaugural del año judicial del año 1973 de Urrutia Manzano, en donde explícitamente reconoció esa doctrina. En dictadura, en el periodo entre el 73 y 1990, la filosofía de la dictadura y de los juristas de la dictadura fue tratar de suprimir cualquier figura de jurisdicción especializada y en rigor optó por un sistema judicialista de revisión judicial. En otros términos, los juristas del régimen simpatizaban más bien con el modelo inglés que con el modelo francés, que en términos sencillos se traducía en que la administración no debía disponer de ningún tipo de privilegios ni sustantivos ni procesales y por lo tanto debía estar sujeta a la misma jurisdicción que los particulares. Por la otra, porque el sistema institucional chileno desarrolló una acción de tutela de derechos fundamentales establecida en la Constitución que tenía por un propósito resolver con carácter de urgente y cautelar y sin que tuviera efectos de cosa juzgada material. Eso que los estudiantes estudian habitualmente a través del recurso de protección, en el caso del derecho administrativo chileno se transformó en el verdadero contencioso administrativo de nulidad. Existen abundantes estudios en el derecho chileno que demuestran que aunque fuera una acción cautelar y de urgencia,
Lo cierto es que los jueces ocuparon el recurso de protección para anular decisiones y actos administrativos teniendo efectos por esa vía erga omne. Recientemente la Corte Suprema ha vuelto a ratificar ese criterio cuando ha señalado que el recurso de protección es el contencioso administrativo de nulidad de reglamentos. Por otro lado, los procesos de privatización y de regulación, que también se han visto, dieron origen a agencias regulatorias complejas, que nosotros hemos denominado superintendencias, y que en general reúnen competencias de regulación, fiscalización y sanción. La regla general es que en esas superintendencias existan posibilidades de reclamación especial ante los tribunales, específicamente ante los tribunales superiores de justicia. En el retorno a la democracia, lo que se produjo en definitiva fue la consolidación del recurso de protección como un contencioso de nulidad. Por otra parte, se terminaron por consolidar en la jurisprudencia las acciones de nulidad de derecho público y la de responsabilidad del Estado, indiferente con el cual era el sistema de imputación, pero en ambos casos se construyeron como acciones sujetas al derecho común o a los tribunales de competencia común y de acuerdo a reglas procesales civiles también. Esto ha implicado, por supuesto, que la jurisprudencia ha tenido que ir moldeando el sistema de acciones y eso ha tenido un efecto muy concreto en materia de prescripción de la acción de responsabilidad y de la acción de nulidad de derecho público. Pero además durante los 90 hemos sido testigos de otra cuestión de muchísima importancia, y es que en sectores sensibles de la regulación lo que empezó a suceder es que esos sectores comenzaron a reclamar sistemas de solución de controversias especiales porque los generalistas no eran satisfactorios y por lo tanto empezamos a generar sistemas arbitrales como lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo en obra pública, paneles de expertos como lo que ha sucedido en el sector eléctrico y que se sigue reclamando en otros sectores como el de telecomunicaciones, y empezamos a generar tribunales especiales cuya característica central es que eran sistemas jurisdiccionales altamente especializados en lo sustantivo, al margen de las estructuras formales del Poder Judicial y con jueces de periodos específicos. Y eso es muy evidente en libre competencia y medio ambiente. Hoy, según los datos, en Chile existen más de 200 soluciones contenciosas administrativas. Y esas soluciones contenciosas administrativas se dan en muy distintas alternativas. Hay algunas que están en la justicia ordinaria, que es donde se debaten los asuntos de nulidad de derecho público, responsabilidad del Estado, algunos reclamos de ilegalidad de muy diversa entidad, que van desde el reclamo de ilegalidad de multas de superdevalores hasta los reclamos de multas, por ejemplo, que uno puede encontrar en materia de justicia laboral, o el juez de garantía actuando como tribunal de lo contencioso administrativo respecto de los aranceles que cobra la Defensoría Penal Pública. Las Cortes de Apelaciones también actúan como contencioso administrativo, es lo que evidentemente sucede a través del recurso de protección y con los reclamos de ilegalidad, especialmente en los casos de superintendencia y en los casos de reclamo de ilegalidad municipal, por ejemplo, y en algunas otras áreas específicas. Y además de eso tenemos un conjunto de tribunales especiales constituidos como verdaderos tribunales boutique, es decir, donde dada la característica de la especialidad del asunto material, entonces es el litigio que se va a desarrollar ahí, que es la característica que está en libre competencia, en medio ambiente, en panel de expertos en materia eléctrica, en los asuntos tributarios y aduaneros. El elemento común de todos ellos es que tenemos sistemas recursivos distintos y la consecuencia de un sistema así de disperso y así de desordenado es que el rol protagónico lo tiene la Corte Suprema. De acuerdo a los trabajos que nosotros hemos realizado, lo que en general uno puede ver es que la Corte Suprema recibe una buena cantidad de asuntos contenciosos administrativos, pero ya no como tribunal de casación, sino que como tribunal de instancia. Y eso es consecuencia del sistema recursivo que viene desde Corte de Apelaciones y de tribunales especiales. En segundo lugar, esa tendencia de la Corte a ver los asuntos de derecho público en vía instancia
se ve profundizado por la participación y el rol que cumple la tercera sala de la Corte Suprema, es decir, el modelo de salas especializadas, que es la única especialización, es decir, el modelo de especialización en el derecho chileno termina estando en el Tribunal Supremo y no en los tribunales de instancia. El problema de esto, evidentemente, lleva a que la Corte analice los asuntos con mayor profundidad y con un nivel de casos adicional al que naturalmente debiera tener, pero además porque la integración de las salas especializadas de la Corte se hace cada 2 años y eso evidentemente puede tener consecuencias o tiene consecuencias desde el punto de vista de la consistencia de precedentes de las propias decisiones de la Corte. Si uno analiza el efecto de este modelo ha sido muy evidente a partir del año 2010 en adelante, especialmente desde finales del 2009, cuando la Corte empezó a utilizar el recurso de protección como un medio de revisión de procedimientos administrativos y ya no solo de actos administrativos. Algunos han denominado eso activismo. Nosotros lo que hemos dicho es que en rigor la Corte no ha sustituido a la administración en ese tipo de procedimientos, sino que lo que ha hecho en rigor es pronunciarse sobre el fondo del procedimiento administrativo. Ha ocupado al procedimiento como mecanismo de estándar de control y eso evidentemente ha hecho un régimen de control muchísimo más robusto. La consecuencia es evidente y es que existen muchos proyectos de inversión que han sido afectados por las decisiones de la Corte y eso ha llevado al debate si jueces o una Corte como Tribunal Supremo puede definir cuestiones de carácter esencialmente técnico y esa es la tensión que no solo se suscita en el derecho chileno, sino que evidentemente también ha sucedido en el derecho comparado en el último tiempo y es si un juez generalista puede tener la capacidad de resolver problemas complejos en un mundo de complejidad técnica, ¿no? Y eso da cuenta de la tensión entre deferencia y experto, cuestión que en el caso nuestro se ve complejizada porque una buena cantidad de esos asuntos de debate técnico terminan siendo conocidos por la Corte a través del recurso de protección, un recurso que a la Corte le da un rol protagónico en la tutela de derechos fundamentales. Claro, eso genera esta sensación de judicialización, que la Corte se pronuncie respecto a algunos temas de carácter técnico, que lleva a que la propia Corte cuestione la existencia de los denominados tribunales boutique porque están al margen de la estructura del Poder Judicial y por lo tanto, en palabras del propio exministro de la Corte, Milton Juica, podrían adolecer de independencia. Y ese es el contexto entonces de la tensión a la cual hemos estado sujeta en el último tiempo. Conjuntamente con el profesor Javier Tapia, estudiamos los atributos entre tener una justicia técnica especializada y las consecuencias de tener una justicia generalista en este conjunto de casos en general. Esto es importante para nosotros porque en el caso chileno, aunque tenga tribunal de hiperespecialización, los casos igualmente llegan a la Corte Suprema. Entonces lo que nos interesaba era analizar fundamentalmente cómo se comportaban esos mecanismos de revisión en organismos de jurisdicción hiperespecializada en relación al sujeto revisor, que es la Corte Suprema. Este paper que está recién publicado en la revista de estudios públicos es la 139 y que estará disponible conjuntamente con esta presentación. Desarrolla un marco teórico general que explicaré a continuación y analiza dos casos en específico, que es libre competencia y medio ambiente, sobre el cual existía evidencia que permitiría sugerir algún tipo de conclusiones para nosotros, ¿no? En general nosotros analizamos que tenemos dos tipos de variable. Uno, la naturaleza del órgano, es decir, el que decide si es especializado o generalista. Y luego la naturaleza del recurso que revisa, si es apelación o revisión judicial. Eso tiene consecuencias bien distintas desde el punto de vista de los resultados. Por ejemplo, cuando tengo un tribunal de especialización material, las variables son continuas. Son tribunales que en general están pensados para que no exista deferencia. En otros términos, son tribunales que tienen incentivos muy fuertes para intervenir, ya no solo en la revisión de legalidad, sino que en el mérito de la decisión, y ocupan mecanismos de recursos de apelación donde invita a una revisión bastante amplia. Cuando se ocupan sistemas de revisión generalista,
En general, los jueces conocen variables discretas que están muy acotadas, tienden a ser deferentes respecto de las decisiones de contenido técnico, tienden, aunque no necesariamente eso va a suceder, pero el diseño institucional está hecho para que no tengan incentivos para intervenir en aspectos técnicos, y la revisión judicial tiende a ser utilizada como un mecanismo estándar restringido asociado al criterio de deferencia que debe ocupar el órgano original, ¿no? Si uno mira el caso de la Corte Suprema chilena, hay un diagnóstico de descripción, y es que la Corte carece de especialización, por lo tanto no tiene una expertise, experiencia y ni objeto específico. Pero sí la Corte es experta en tres cosas que pareciera que son bien relevantes, porque la Corte es experta en el derecho, ¿no? Es experta en la regla del procedimiento, en la protección de derechos individuales y en la interpretación de reglas constitucionales. Si uno mira los casos que se estudian, están ahí en el paper, y los que se han expuesto en otro momento, lo que en general vamos a encontrar es que, sobre todo en el último periodo, la Corte no ha actuado de deferencia, y no ha actuado con deferencia ocupando el vehículo de o la regla constitucional o la tutela de derechos individuales. El efecto de eso es que ha terminado transformándose en un árbitro de conflictos propios de la política pública, lo que ha generado evidentemente tensiones en el modelo institucional. Esto es nuevo, no es nuevo, esto es una experiencia que se viene además suscitando en las últimas décadas también en el derecho comparado, ¿no? Es decir, quién custodia a los custodios, y al final del día el que los custodia, a quienes reconocemos en el Poder Judicial, le terminamos entregando plenas competencias, lo que en el límite en un proceso de diseño institucional podría llevar inevitablemente a pronunciarse sobre cuestiones de política pública. ¿Esto genera riesgos? Sí, genera dos tipos de riesgos. Primero, desde el punto de vista general, puede colocar en riesgo la idea clave de separación de poderes, es decir, que juzgar y administrar son dos posiciones diametralmente distintas. Y además, un incentivo a cometer errores desde el punto de vista sustantivo, es decir, que un juez generalista que no actúe bajo una condición de deferencia respecto de cuestiones técnicas puede en la decisión jurisdiccional terminar tomando decisiones equivocadas desde el punto de vista de la praxis del sector regulado. Pero además de eso, en un sistema particularmente como el chileno, que ya he demostrado, de mucha dispersión institucional, de mucha dispersión de acciones, lo que genera, evidentemente también, es un forum shopping, ¿no? Yo elijo la estrategia de acción que me es más útil a mi caso, y eso da origen a problemas de seguridad y de certeza que son bastante grandes, y hay incentivos a la judicialización que vienen dados por el diseño de acciones y no por los casos en específico. Y en segundo lugar, tiende evidentemente a asimilar estándares respecto de procedimientos y acciones jurisdiccionales que no son homologables. ¿Qué hacer? Uno puede aproximarse a dos perspectivas, una al cambio institucional y otra al cambio normativo. Desde el punto de vista del cambio institucional, abre la pregunta si acaso los tribunales especiales no deben estar incorporados dentro de la estructura del Poder Judicial, ¿no? Eso evidentemente genera un problema cultural respecto de jueces que no necesariamente vienen de la carrera judicial, y eso tiene un efecto desde el punto de vista de la deferencia. Y además tenemos un problema en el régimen jurídico de integración de salas, porque si tenemos una gran dispersión de asuntos en distintas salas, el efecto que produce es decisiones contradictorias. En el caso chileno eso ha sido muy evidente cuando algunas materias de derecho público han quedado excluidas de la tercera sala, han terminado siendo algunas conocidas por la sala penal, por ejemplo, y hemos terminado en decisiones contradictorias en cuestiones como estándares de derecho de aprovechamiento de agua, derecho administrativo sancionador, decaimiento del procedimiento administrativo, y eso por supuesto genera una baja aplicación de un estándar de principio de igualdad y de certeza respecto de ese tipo de decisiones. Desde el punto de vista del cambio normativo, nuestra opinión es que hay que analizar la estructura recursiva. La estructura recursiva amplia tiende a generar una Corte Suprema con competencia amplia. Fue lo que se trató de evitar en medio ambiente al establecer causales acotadas de casación. Sin embargo, si uno analiza las casaciones en medio ambiente conocidas en base al nuevo sistema, es decir, en base al Tribunal Ambiental, la Corte tiene una cierta manera de aproximarse a ellas
decidiendo el asunto un poco más allá de la cuestión estrictamente legal. Además, requiere un cambio de comportamiento por parte de la Corte Suprema. Eso implica entender o no si va a ocupar un enfoque más diferencial. Y ahí hay una tensión evidente entre el rol de jurisdicción plena y el rol de tutela de derechos. Evidentemente, cuando una corte razona en torno a protección de derechos, los estándares de deferencia tienden a diluirse. Ahí hay dos ejemplos en que la corte ha ocupado un criterio distinto. Por un lado, en los casos de derecho de aprovechamiento respecto de la denominada disponibilidad del recurso hídrico, la Corte ha dicho, mire, aquí hay cuestiones predominantemente técnicas para determinar o no ese estándar, porque requiere de métodos y conocimientos científicos que el tribunal carece y en consecuencia debe ser deferente con la autoridad administrativa. Y otro, en que la Corte, respecto de un asunto de contenido técnico en materia de libre competencia, la Corte ha dicho, bueno, si el tribunal original tiene plena competencia para conocer los asuntos legales y los asuntos económicos, entonces yo también en el recurso de revisión tengo la misma regla de competencia, generando evidentemente una tensión en este segundo caso hacia una situación no diferente. Muchas gracias.